donde uno se pregunta qué es la maternidad, qué es la paternidad, por qué la violencia y el maltrato infantil. En principio, yo creo que la clave siempre es pensar cómo fue concebida esa criatura, ¿no? En qué contexto sociofamiliar y cuáles eran las características de este caso, de la mujer que termina pariendo o la adolescente que termina Sí, pariendo total. a esta criatura. Y otra cosa determinante es que hay que desarmar esto de que toda mujer está preparada para ser madre y que se sienten solo las mujeres, todas las mujeres tienen que realizarse como madres. No es algo innato la maternidad, es un deseo, se construye, se trabaja. Es importante saber que cuando se decide traer un hijo o una hija a la vida, hay que tener condiciones, por sobre todo emocionales, físicas, ¿sí? Un contorno, un contexto que también colabore. Hay muchas Claro. mujeres que terminan pariendo y quedan muy solas. Y hay otra cosa, y ahora escucho otras preguntas, pero hay otra cosa que es importante, que es que a veces el embarazo y el parir generan o despiertan cuadros psicopatológicos que estaban ahí adormecidos y que en esa cuestión del parir, que es justamente tiene muchas implicancias físicas y emocionales, Sí. puede ser que te despierte algún cuadro A ver, psicopatológico también. yo entiendo, Nati también va a poder. A ver, acá sí podemos ser autorreferenciales porque somos madres las dos. No podemos hablar desde una cuestión periodística aislada porque estamos atravesadas por esto, lógicamente. Muchas veces se habla del puerperio, de la depresión. Son Sí. contextos que son lógicos y que las mujeres muchas veces tienen que pedir asistencia. Y es más común por ahí, insisto, hasta que lo que podemos llegar a decir. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es el destrato, porque me parece que primero es el destrato y luego lo inmediato es el maltrato sistemático. En el caso de Lucio fueron prácticamente toda su vida entera vivió. Y me parece que no tiene que ver con una cuestión de estar preparado o no para ser madre, sino ya con una cuestión hasta incluso, me atrevo a decir, de psicopatía, porque nadie puede, en su sano juicio, la famosa frase, torturar a una criatura que está a su cargo. Es algo que es incomprensible, Pablo. Sí, claro, pero por eso ahí ya estamos con un niño crecido, ¿no? Ya con una suficiente edad como para que la crianza tenga realmente dimensiones mucho más contenedoras y profundas. Y vos dijiste, ¿no, Monse? Hay cuando decías psicópata, ¿no? Una cosa así de psicópata, de Sí, perversión. Ahí estamos hablando ya de cuadros que a lo mejor estaban antes, ¿sí? No olvidemos también que hay veces que se detectan, y lamentablemente, como en el caso de Lucio, sí. se detecta el maltrato cuando ya hay el asesinato, ¿no es cierto? Entonces, siempre decimos, ¿qué pasaba antes? ¿Estaba tratado con amor, con cuidado? Difícilmente. Ya seguramente era una criatura destratada, como bien señalás, no cuidada, no crecía en un contexto donde estaban el cuidado y el amor. Entonces, este es el punto a descifrar. La clave, vuelvo a decir, es cómo fue concebido, cómo estaba esa mamá, si estaba sola, si estaba acompañada, porque a veces cuando aparece un cuadro psicopatológico o la persona despierta ciertas violencias, cerca hay alguien que puede ayudar para que esa mujer, esa mamá, reciba una atención psicológica. Pablo, Sí, Nacho. Pablo, decías recién, ¿no? ¿Qué es la maternidad? ¿Qué es la paternidad? Si alguna de las dos personas está preparada para ejercer ese rol. ¿No sirve arreglarlo de a dos? Digo, claramente, ¿no? Estamos en tiempos donde las personas deciden si quieren tener un hijo. Ahora, si quedan embarazadas, si la persona queda embarazada, seguir con ese embarazo. Ya cuando se elige seguir, ¿no se va hablando de a dos sobre el papel de cada uno con respecto a la paternidad y a la maternidad? Sí, totalmente, Nacho. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones. Hay mujeres que deciden la maternidad de manera solitaria. Hay también ahora hombres que pueden optar por tener un hijo de manera solitaria, Sí. pero para la mujer que lo concibe y después lo tiene que parir y amamantar, esa etapa no puede ser en soledad porque necesita sí o sí de presencias cercanas, contenedoras, y vuelvo a Mirá, decir, y aparece sí. muchas alteraciones emocionales, psicológicas y físicas en Yo, esa etapa. yo Y entiendo igual. después, Sí. en la primera etapa, digo, a medida que un niño va creciendo, seguro que si hay otros agentes, una mamá, un papá, una abuela, abuelo, se puede
visualizar sí. que hay problemáticas en la crianza, porque suele haber problemáticas en la crianza. Pablo, ¿sabés que cuando hablas de problemáticas, por ejemplo, esta chica de 17 años tiene problemas con las drogas, tiene problemas de adicciones, entonces eso no la puede exculpar de maltratar y bajar un dedo a una criatura bajo ningún punto de vista. Sí tiene que encender, sobre todo en los que tienen la potestad, digamos, la familia en primera instancia y luego, obviamente, las autoridades para poder poner a resguardo. Pero dame un segundo, porque estamos viendo algo de una playa. Dirán, ¿qué tiene que ver la playa y un hombre detenido? Ese hombre que estaba siendo detenido, ¿saben por qué fue? Porque junto a su pareja se habían ido al mar, Santa Clara de Mar. Esto es de hace unos años, no es reciente, pero no importa, porque es para graficar la desprotección de la criatura. Dejaron enterrada a la nena de 2 años, sí, enterrada, no la cabeza, pero la dejaron para inmovilizarla. Claro. Era un acto que por ahí hasta lo entendieron para salvaguardar la criatura y su integridad y se fueron a tener sexo al mar, como están escuchando. Se fueron a tener sexo al mar y dejaron a la criatura de 2 años a la buena de Dios. Ahora, cuando vos hablas del entorno y de todas las cuestiones que hacen a esa pareja también y ese hombre que fue detenido, 200 pastillas de Rivotril encontraron, alcohol, y obviamente estaba bajo los efectos de todo este combo que le habían encontrado. Ahora, ¿qué haces con una criatura de 2 años que la dejaron enterrada, Pablo? ¿Y qué haces con estos padres que obviamente no pueden cuidar a dicho hijo, fruto de, no sé si fue buscado o no, pero ya está y lo tenés que cuidar? Sí, lo mismo el otro día que un agente de la policía rescató a un niño que estaba encerrado dentro del auto. Sí, ¿verdad? Y la mamá o el papá, no me acuerdo quién, fue al supermercado. Es esto, ¿no? Digo, cuesta muchísimo porque no es lo común, ¿no es cierto? Nosotros como que tenemos que ayudar a detectar tempranamente y ayudar a que esto no se repita, por eso estamos hablando. No es lo común. La mayoría, ustedes son mamás y papás, la mayoría que tiene a un hijo o una hija, los cuida, los ama, los protege, pero cada tanto aparece un Lucio Dupuy, aparece este niño con un diente roto. Vemos muchas situaciones, no son la mayoría, pero muchas situaciones que tienen que ver con personas que están perturbadas en su vida. Sí. Yo siempre digo, y a las parejas también les hablo mucho, solo debe ser, creo yo, ¿no es cierto? No tengo la verdad, pero como psicólogo digo, solo debe venir un hijo o una hija a la vida de una persona que ya es feliz. Capaces, los que sí tienen que estar capaces para poder evitar las desgracias son los distintos actores del Estado. Y por ejemplo, en el caso Lucio, quedó en evidencia que nadie se avispó o nadie quiso ver lo que realmente estaba pasando. Sí, Monse, por eso es importante que las leyes no solamente empiecen a circular como la ley Lucio, sino que se practique, lo mismo que la ley Mica, todas las leyes que lamentablemente las instalan las desgracias, las instalan el horror. En el caso de la ley Lucio, lo que nos va a permitir es que estén capacitadas todas las personas que tengan contacto con las niñeces. Para no tener más niñeces con maltrato, hay que pensar que un vecino, una vecina puede ser un agente de detección, por supuesto un familiar, y desde luego los colegios y las instituciones públicas y los hospitales, porque a veces también en los hospitales, que es central esto, un chico que es maltratado y tiene una lesión física, lo llevan a un hospital un día y a los 2 meses lo llevan a otro hospital. Y cuando no se cruzan las historias clínicas, no se puede comprender que ese chico está siendo víctima de un maltrato físico. Totalmente. Y sobre todo también los actores en las escuelas, ¿no? Con lo importante que es eso, hablo de directores, directivos y maestros que puedan ser los primeros en advertir, sobre todo cuando hay ausencias, por ejemplo, prolongadas. Por eso decimos en qué contexto, si uno fue producto de un abuso. No todas las maternidades son iguales, aunque suene, pero Pablo, insisto, si ella tuvo alguna cuestión de embarazo no deseado o algún abuso, pudo haber sido producto de un abuso, tampoco habilita a esto. A eso es lo que quiero llegar, Pablo. No, digamos, nada habilita a la violencia y al maltrato a nadie, mucho menos a una personita tan vulnerable como es un niño. Lo que hay que entender es que seguramente, yo diría, más que una mujer, estamos ante una adolescente que por algún motivo quedó embarazada, no sabemos si de manera voluntaria o involuntaria,
cuál es realmente su grado de conciencia de situación y que pasó por un momento de muchísima vulnerabilidad y que se la descargó con su hijo mal. Bueno. Por eso tenemos que dar un pasito atrás. ¿Y qué digo? Por eso la ley Lucio. Tenemos que entrenarnos, la mayoría, para detectar a tiempo los signos Sí. de un incipiente maltrato, ¿sí?, psicológico o físico, que pueda significar, como fue en el caso de Lucio, la muerte. La muerte de un niño, Sí. en el 90% de los casos, está estudiado, no es... Hay a veces una mamá, un papá o un hombre y una mujer se ponen impulsivos, pero en general ya vienen siendo esas criaturas víctimas de un maltrato.